hermanos, aquí una noche más en este estudio bíblico y hoy vamos a continuar con los atributos de Dios y el atributo que nos corresponde hoy, que nos toca, será la justicia de Dios. Vamos a estudiar la justicia de Dios, dado a que luego de la santidad, pues obviamente lo que sigue, por decirlo de una manera, para poder entender las dos, pues es su justicia. Y hay un texto bíblico que siempre tocamos cuando se habla de la justicia de Dios, y es primera de Juan capítulo 1, versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, y ahora es que viene hablando acerca de ese atributo, hay dos atributos: Él es fiel, fidelidad, y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Muestra aquí, obviamente, dos atributos, pero vamos a estudiar solamente el segundo que mencionamos, que es justo. Pero aquí dice: Él es fiel, fidelidad y justo, justicia, la justicia de Dios. Cuando nosotros vamos a estudiar cualquier atributo, lo primero que nosotros debemos hacer es poder definirlo. Y la palabra más común para justo en el Antiguo Testamento significa recto. Siempre que se utilizaba en el Antiguo Testamento era hablando de una persona recta. Y también en el Nuevo Testamento se utiliza la misma palabra, es la misma, que significan recto. O sea que cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la rectitud de Dios. Dios es recto, y al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto. Él siempre hace lo que debe hacerse y en forma consistente. Él no es parcial, no hay parcialidad, no hay prejuicio como nosotros. Él es perfecto. Por eso es que la palabra justo y la palabra rectas son idénticas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y a veces los traductores le dan preferencia a la palabra justo y otras a la palabra recto, sin razón alguna, sino simplemente intercambian estas palabras que significan lo mismo. Dios es justo, Dios es recto. Por lo tanto, lo que estamos estudiando la noche de hoy es la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Esa es la expresión natural de su santidad. Por eso le dije al principio que luego de estudiar la santidad de Dios, pues nos corresponde estudiar su justicia para hacerlo más ameno, para que entendamos ambas, porque es la expresión natural de su santidad. Si Él es infinitamente puro y santo, quiere decir que debe oponerse a todo pecado, a todo tipo de pecado, y esa oposición debe demostrarse en el trato que Él da a sus criaturas. Cuando leemos que Dios es recto, cuando leemos que Dios es justo, cuando escuchamos eso, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza santa. Hay un texto bíblico que muchas veces nosotros lo decimos, hablando del contraste que hay entre el hombre y Dios, de lo injusto, prejuicioso, malicioso que es el hombre, versus lo justo, lo bueno, lo santo, lo fiel que es nuestro Dios. Y David sabía eso. David, ya con poca revelación que tenía en ese entonces acerca del Dios que él adoraba y le servía, en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 14, él dice: respondió David a Gad: estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias. En contraste ahora, para que ustedes vean el texto: pero no caiga yo en manos de hombre. Obviamente, si alguien me va a juzgar, que sea Dios, no el hombre. Porque nosotros sabemos que nosotros como seres humanos, nuestro corazón distorsionado, nosotros tenemos demasiado de prejuicios que llevamos con nosotros a donde sea, prejuicios muy peligrosos muchas veces. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de la justicia humana acerca de los jueces, obviamente ellos tienen la prerrogativa de emitir juicios, de muchas cosas que pues a veces recaen peligrosidad solamente en un hombre, teniendo aún así prejuicios, siendo un hombre igual que nosotros, imperfecto, prejuicioso, y por eso es que muchas personas dicen: si es un ciudadano que económicamente está bien, un ciudadano que tiene familia
de la alta sociedad, pues a ese pues el juez viene y le da algo suavecito, pero si hay alguien que sale de una comunidad, de un barrio, entonces pues a ese pues discrimina, y entonces pues le da más, porque pues tiene sus prejuicios. Siempre los prejuicios han existido en el ser humano, porque desde que la caída en Génesis capítulo 3 pues entró el pecado, pues nosotros somos así. Y eso lo único que puede cambiar y puede transformar el corazón de los hombres, que no es que dejen de ser prejuiciosos, lo serán, pero se darán cuenta y cambiarán su manera de pensar y actuar en muchos acontecimientos. Solamente el que lo puede hacer es Cristo a través de su evangelio, por eso es que hay que predicar el evangelio. Pero hablando acerca de la santidad de la justicia, de la rectitud de Dios, pues David dice: mejor que yo caiga en manos de un Dios justo que de un hombre injusto, lleno de prejuicios, que me juzgue mejor Dios. Dios no es el medio, como lo digo, Él no es medido, mejor dicho, por el estándar de la rectitud. Dios establece el estándar de lo que es bueno y de lo que es malo. Él no es medido sobre eso, sino que Él es el que establece el estándar de lo que es bueno y de lo que es malo. Así que cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de su rectitud, estamos hablando de lo justo, de lo recto, de que el Señor es íntegro. Estamos hablando de todo eso que conlleva, obviamente, la justicia de Dios. Pero cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, dar un ejemplo muy conocido en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos 16 al 22, hablando de Sodoma y Gomorra. Y esos textos bíblicos yo creo que ustedes los busquen y obviamente pues puedan leer sus Biblias y ver ese acontecimiento donde vemos este pleito de Abraham, donde habla acerca de que no es justo que Dios mate tanto al injusto como al justo, y ahí que comienza el pleito de esta idea. Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18, versículo 16 al 22 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. En la terminología judicial de nuestros días, uno debe conocer los hechos, no simplemente porque alguien te dice algo, pues ya tú vas a emitir un juicio. No necesitas, pues tú me lo dices, necesitas traerme la evidencia, necesitas traerme los hechos para yo corroborarlo y ver si la persona que se está acusando, pues obviamente es acusada o es digna de acusar de ese crimen. Cuando nosotros vemos que Dios dice que va a descender, Dios lo hace con la intención de decirle a Abraham y decirnos a nosotros, que nosotros podamos entender que Él, siendo aún omnisciente, que Él lo conoce todo, Él sabe la maldad de Sodoma y Gomorra mejor que los que estaban allí viviendo. Al dedillo Él conoce las motivaciones por las cuales la gente hace lo que hace, pero aún así, para Él mostrar su justicia, su rectitud, Él decide descender y ver lo que está ocurriendo en esas ciudades perversas. Es lo que el texto bíblico aquí nos enseña. Eso es para beneficio de nuestro punto de vista, para beneficio nuestro. Dios quiere que sepamos que Él actúa justamente, rectamente, no tan solamente porque alguien se lo dijo o porque un capricho de Él, sino que Él desciende y ve la maldad de primera mano de Sodoma y de Gomorra y decide actuar conforme a esa información que ya Él obviamente conoce personalmente.
Así que cuando Dios juzga las ciudades, lo hace con plena justicia, con pleno conocimiento, con rectitud, porque realmente eran perversas. Y él mismo fue y vio de primera mano su perversidad, sus aberraciones. No simplemente porque alguien se lo dijo, sino que él dijo, voy a descender allí, a ver si están haciendo lo que yo les mandé a hacer o les compete hacer. Y cuando él va, él ve toda esta corrupción, ve toda esta perversidad de primera mano. Por lo tanto, el Señor nos quiere mostrar, como el sistema judicial, que Él no tan solamente se deja llevar por lo que alguien le dijo, sino que Él conoce de primera mano lo que estaba ocurriendo y lo que ocurre en el mundo. Entonces, cuando Dios informa luego que va a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham comienza a interceder por estas ciudades, por las personas que allí vivían. Su preocupación era por los justos que vivían en esas ciudades, iban a pagar las consecuencias por algunos injustos. Entonces, ¿cómo Dios podría destruirle a estas personas, destruirlos a todos, y se iba a llevar juntos a los justos y a los injustos? Esa era la idea, el conflicto que tenía Abraham. O sea, Dios, si destruye al impío como al recto sin distinción, entonces él no es recto, él no es justo. Y tiene un punto válido: si hubiese allí personas justas que no hubiesen pecado y Dios le quita la vida, y diciendo obviamente por su pecado, cuando ellos no han pecado, pues cae la injusticia. Es una injusticia que un juez determine causa para juicio y luego en el juicio vea todos los componentes y obviamente pues le den una pena a una persona que a lo mejor, que en este caso que estoy dando el ejemplo, no cometió ningún delito. Por lo tanto se llama injusticia, y han cometido en la historia de la humanidad muchas injusticias, pero Dios conocía de primera mano que no había ni un justo. Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 9 lo declara de esa manera: no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. Entonces esa es la condición del ser humano. Pero Abraham, obviamente, en su mentalidad, él dice: no, pero es que no es justo que tú vayas a destruir a Sodoma y Gomorra y te lleves a todo el mundo ahí, porque allí vive gente que se porta bien. Esa era la idea de Abraham. Entonces Abraham comienza a interceder con Dios a favor de estos rectos que vivían allí, y empieza con un número aproximado de 50. Mira, si yo allí hay 50 justos, Abraham le pide a Dios que si encuentra esos 50 justos, no destruya estas ciudades. Empieza con ese número, pero eventualmente Abraham se va dando cuenta, se vio capacitado y en entender que no había 50 justos. Él corroboró eso y entonces comenzó a bajar hasta llegar hasta 10 en el versículo 32 de este mismo capítulo. Pero Dios decide actuar según su justicia. Y él dice: no hay ni uno. No hay ni uno. Abraham se da cuenta de eso y al final comienza a intervenir y a tratar de que el Señor, que Dios tuviese misericordia de lo que era Lot y su familia, y Dios se compadeció de Lot y su familia, rescatándolo de la ciudad de Sodoma, antes que los ángeles, como sabe la historia, la destruyesen. Entonces ahí vemos la rectitud de Dios, la justicia de Dios. Dios quería demostrarnos a nosotros que Él es justo, que Él es recto, que Él actúa rectamente, no simplemente porque alguien le dijo o no simplemente porque Él escuchó, sino que Él dice, aunque es omnisciente, entendamos eso no quita que sea omnisciente, pero Él decide descender para que nosotros veamos lo justo, lo recto que es. Luego comienza a interceder a Abraham por aquellos supuestos justos que habían allí, hasta que se dio cuenta que no existía ninguno, y entonces comienza a interceder por su familia. Dios derrama gracia en ellos, los salva, envía ángeles, los salvan, y entonces cae la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué merecía Sodoma y Gomorra? Merecía que cayera la ira justa de Dios. Por eso es que las dos van de la mano: ira justa de Dios, porque todos merecemos eso. Y aquí Dios lo muestra con dos ciudades que
fueron destruidas por causa de su pecado y que en ellas, no estamos diciendo que no podría haber gente que no practicara la sodomía y la homosexualidad y otros tipos de pecados, ¿verdad? Pero eran pecadores, porque después de Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 6, versículo 5 lo especifica, que todos los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Así que por lo tanto no existe ni un justo, y todos merecemos, luego de la caída del hombre, luego de pecar, merecemos la muerte. Así que Abraham se dio cuenta de eso, Dios tiene misericordia de Lot y su familia y los rescató de la ciudad de Sodoma. Y aquí entonces vemos claramente como un ejemplo en el Antiguo Testamento muestra acerca de lo que es la rectitud de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que Él se interesa por conocer toda la información para luego determinar juicio. Pero cuando nosotros también estudiamos acerca de la rectitud y la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, lo podemos hacer de varias maneras. Yo voy a dar unas cuantas en lo que resta del estudio bíblico, si usted quiere las apunta, acerca de la rectitud de Dios, cómo Dios muestra su rectitud, cómo Dios muestra su justicia en el Antiguo Testamento. Bueno, en primer lugar, y obviamente, cómo Dios muestra su justicia hacia el pueblo de Israel. En primer lugar, Dios revela su rectitud, Dios revela su justicia, dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo a través de la nación de Israel. Dios revela su rectitud, dando a conocer su voluntad y su palabra. Sería injusto que Dios esperara que nosotros actuáramos de una manera sin Él comunicarnos de antemano lo que debemos hacer. Eso es injusticia. Es injusticia que el Señor quiera que nosotros nos comportamos de una manera sin primero Él informarnos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, querido hermano, usted ve 5 libros de la ley llamado el Pentateuco, donde Dios muestra cómo el pueblo de Israel se debía mover, cómo el pueblo de Israel debía actuar. Invierte 5 libros llamado el Pentateuco para mostrar su voluntad, para mostrar sus mandamientos, para que el pueblo actuara de una manera en todos los aspectos. Por eso hay leyes civiles, leyes ceremoniales, y acerca de las leyes de lo que es el decálogo, los 10 mandamientos, leyes civiles, leyes ceremoniales y el decálogo, ley moral. Esas son las 3 leyes. Para aclararlas, la ley civil son aquellas que vemos mucho también en el libro de Levítico. Si tu vecino te roba tal cosa, o tú le robas, tú le tienes que devolver. Eso es parte de la ley civil. Si alguien entonces comete asesinatos, si hay más testigos, entonces si no va a ser expulsado afuera de lo que es la comunidad. Todo eso lo vemos ahí, leyes civiles. Lo que son las leyes ceremoniales es cómo el pueblo podía acercarse a Dios. Había que sacrificar cordero, había que hacer un tabernáculo, había que purificarlo, leyes ceremoniales. Y obviamente lo que son los 10 mandamientos, la ley moral, cómo nosotros debemos responder ante Dios y ante los hombres. Esas son las 3 leyes. Entonces el Señor dedicó parte del Antiguo Testamento para explicarle al pueblo de Israel y obviamente a nosotros cómo nosotros nos debemos comportar, y eso muestra su rectitud, su justicia. De lo contrario sería injusto. Tú entras a un lugar y entonces no dice absolutamente ninguna ley, no dice ninguna regla, y tú pues obviamente actúas, haces algo que para ellos es romper una regla, pero ellos nunca te la comunicaron, no hubo nada que dijera que eso era una regla de ese lugar, y de momento viene la policía o viene alguien y te bota del lugar y no te quiere más allí. Inmediatamente, si alguien te entrevista, la primera palabra que va a salir es injusto. Eso es injusto. La persona te va a decir, ¿por qué dice que es injusto? Porque a mí nadie me dijo cómo yo debía entrar y qué yo debía hacer allá adentro. Deben informar primero. Entonces, ves la comparativa cuando el Señor nos hace ver que Él es justo, mostrando, revelando su voluntad, su palabra al pueblo de Israel y por ende a nosotros. Eso muestra la justicia de Dios. Hay textos bíblicos como Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8, que dice: mirad, yo he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis,
para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra. O sea, ya yo te di los mandamientos, ya yo te di las leyes para que cuando llegues a la tierra prometida, tú actúes de esa manera, los pongas por obra. Por lo tanto, eso muestra la rectitud, la justicia de Dios. Dios se relaciona con el hombre a base de lo que Él ha revelado. Por eso es importante la palabra de Dios, porque Dios sí lo ha revelado. Hay muchas cosas que Dios ha revelado, hay principios bíblicos. Por lo tanto, debemos conocer la palabra de Dios. En Isaías capítulo 45, versículo 21, dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Hablando de su justicia. Él puede decir que Él es justo, pero Él lo demuestra, obviamente, con lo que nosotros acabamos de decir. Dios revela su rectitud dando a conocer su voluntad. Dios es bueno, Dios es recto, porque nos dice a nosotros, la iglesia, de cómo nosotros debemos actuar. Si nosotros violentamos eso, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer, Dios no es injusto. Si Él decide disciplinarnos, no, Él ya puso las leyes. Es nuestro deber conocer la palabra, conocer lo que le gusta a Él, lo que no le gusta a Él, porque Él ya se ha revelado. Por lo tanto, querido hermano, es lo importante de estudiar la palabra, porque Él ya ha dictado cómo el pueblo de Él, que Él salvó por su sangre preciosa, la sangre del Hijo de Dios, Él nos compró con su sangre y Él nos dice cómo nosotros debemos actuar en cualquier circunstancia en este mundo difícil. Desobedecer eso, obviamente hay unas implicaciones que Él debería, por ser Dios justo, que es la disciplina y todo lo demás, y las consecuencias que nosotros nos buscamos por actuar incorrectamente, pues obviamente muestran eso. Y Dios no es injusto. No podemos nosotros decir: Dios, qué injusto eres, porque Dios desde el principio ha mostrado su justicia, su rectitud, dando a conocer su voluntad. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformamos por medio del conocimiento, para conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Eso es número 1. Número 2, Dios revela su rectitud instruyendo a los hombres en su palabra. Es más o menos consecuente a la otra. Dios revela su rectitud instruyendo a los hombres en su palabra. Bueno y recto es Jehová. Salmo 25:8. Por tanto, Él enseñará a los pecadores del camino. Bueno y recto es Jehová. Y ahora dice: por tanto, Él enseñará a los pecadores del camino. Así que Dios revela su rectitud instruyendo a los hombres en su palabra constantemente. En tercer lugar, Dios revela su rectitud cumpliendo sus promesas. Dios revela su rectitud cumpliendo sus promesas. Sería un Dios injusto que Él nos diga: haz esto, mira bien, camina por aquí, haz lo otro, y tan pronto tú lo hagas, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Y de momento nosotros hagamos nuestra parte y Él no haga la de Él, pues entonces en nuestros labios vamos a decir que Él es injusto. Pero Dios muestra su justicia, muestra su rectitud cumpliendo sus promesas. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Querido amigo y hermano, lo que Dios promete, Dios lo cumple hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Y Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir, porque eso muestra su rectitud, su justicia. No hay perversidad en Él, no hay injusticia en Él. Así que tenemos hasta ahora 3. Número 1, para que vayan ustedes apuntando: Dios revela su rectitud dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo. Número 2, Dios revela su rectitud instruyendo a los hombres en su palabra. Número 3, Dios revela su rectitud cumpliendo sus promesas. Número 4, Dios revela su rectitud juzgando a los enemigos de Israel.
juzgando a los enemigos de Israel. En Éxodo capítulo 9, versículo 27, dice estas palabras: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Éxodo capítulo 9, versículo 27, de los labios de Faraón, un hombre perverso, de corazón duro, reconoce que ha pecado. Él dice: he pecado otra vez, pero ahora habla acerca del atributo de Dios. Jehová es justo, Jehová es recto, nosotros no, nosotros hemos pecado. Y él dice: y yo y mi pueblo impíos. No tan solamente Faraón, sino los egipcios. Somos personas que no conocemos la piedad. Por lo tanto, Dios es justo y merecemos estas plagas que nosotros estamos viviendo. El Salmo 96, versículo 13: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia, juzgará al mundo, al cosmos, a la gente que vive, mejor dicho, a la gente con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Cuál verdad? Revelada en su palabra. Salmo 96, versículo 13. De la misma manera, Dios se muestra a sí mismo como recto cuando juzga a la nación de Israel debido a su pecado y desobediencia. Cuando Israel pecaba, Dios juzgaba a la nación de Israel y pasaba por un proceso doloroso, porque Dios es justo, Dios es recto. Y vemos la historia en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 al 6, cuando Roboam había consolidado el reino y todo el problema que hubo allí entre Roboam y obviamente el conflicto que usted lo puede buscar en Segunda de Crónicas capítulo 12, versículos del 1 al 6. Allí el Señor también muestra obviamente su rectitud. No quiero, paso por alto eso porque el tiempo, ya llevamos 27 minutos y tengo varias y yo no quiero tardarme más. Yo sé que la dinámica de estudio bíblico por aquí es muy distinta. Primero, yo lo grabo de día, yo no puedo ocultar eso. Usted escucha gallos, escucha revolú, lo grabo de día porque pues obviamente en donde yo vivo hay mucho ruido alrededor mientras las horas van pasando. Por lo tanto, pues debo grabarlo lo antes posible para poder entonces sale el proceso de pasarlo a YouTube, que mi querida esposa me ayuda. Pero no puedo entrar en muchos detalles. A veces el estudio bíblico usted lo siente simple, pero es que realmente no es el mismo contexto, no es lo mismo. Y cuando no quiero tocar algunos textos bíblicos como el de Segunda de Crónicas 12, versículo 1 y 6, porque nos vamos a detener mucho ahí. Y como les dije, ya llevo 27 minutos y yo no quiero pasarme más de 30 y algo minutos dando este estudio bíblico, porque yo sé, mi hermano, que viendo videos en YouTube es muy poca concentración a veces lo que nosotros tenemos. Y obviamente pues quiero captar lo principal y por eso voy número 1, número 2, número 3 y abundo un chin solamente y no doy tantos ejemplos para que usted pueda obviamente conocer un poco de la palabra de Dios y mantenernos estudiando su palabra. Pero oramos a Dios que esto termine y oremos a Dios para que entonces podamos de nuevo, para que ustedes vean lo importante que son los estudios bíblicos presenciales y que podamos nosotros volver a estar en los estudios bíblicos allí en nuestro templo, donde las dinámicas son completamente distintas y donde yo puedo ampliar mucho más y puedo dar ciertos ejemplos que en nuestro contexto usted lo puede entender. Aquí yo no puedo dar muchos ejemplos como muchas veces me acostumbro a hacer en la iglesia, que no voy online porque obviamente muchas personas pues no los van a entender en este contexto, así que me limito solamente a información concreta, puntual, para que entonces usted pueda tener algo, pero esto no es el estudio bíblico potente que deberíamos nosotros estar dando debido a que las circunstancias no lo ameritan. Así que les pido por lo menos paciencia en ese punto y que me sigan en los cortos estudios bíblicos que estamos dando para que entonces usted pueda mantenerse en la línea acerca de lo que en este caso, en este entonces, los atributos de Dios. Por eso me va a ver, y dije eso, ¿verdad?, con un paréntesis para que usted entienda por qué a veces yo no profundizo y en este caso en Segunda de Crónicas capítulo 12 versículo 1 al 6. En Esdras capítulo 9 versículo 15 dice: oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Tú eres justo, Señor, y nosotros no.
Por lo tanto, no nos es posible estar ante tu presencia, tú siendo recto y nosotros no, y nosotros siendo injustos y no rectos. En Daniel capítulo 9, versículos 7 a 8, tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Así que, cuarto, Dios revela su rectitud juzgando a los enemigos, y hay muchas más, pero me voy a quedar en la noche de hoy en la quinta, que es: Dios revela su rectitud en la forma que gobierna. Dios revela su rectitud en la forma en que gobierna. Salmo 45, versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios revela su rectitud en la forma en que gobierna. Dios gobierna justamente. Cuando nosotros vemos los gobiernos de hoy día, los gobernantes, sabemos que nos gobiernan basada no en la justicia, sino basada en la injusticia. En el panismo, en mucha corrupción, en mucha mentira. Realmente no nos gobiernan con justicia. Si nos gobernaran con justicia, las cosas fueran distintas. A veces hacen cosas buenas, pero la mayoría no. Cuando nosotros vemos quién gobierna todo, por encima de todo, dice la palabra que Él gobierna justamente, con rectitud. Dios es justo. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él lo hace con perfección. Él gobierna justamente. Aquel que merece la ira, Dios te manda la ira. Aquel que Dios quiere derramar misericordia y gracia, derrama misericordia y gracia. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no se deja llevar porque alguien le dijo. Él conoce todo, aún conoce las intenciones del corazón. Por lo tanto, su forma de gobierno es justa, es perfecta, es recta. Y eso es lo importante de conocer la justicia de Dios en un mundo como el que estamos nosotros viviendo, que reina la injusticia. Reina la injusticia de un lado y reina la injusticia del otro lado, no simplemente de los gobiernos, sino también hay injusticia en el pueblo. Por lo tanto, vemos un mundo que lo gobierna la injusticia, pero nosotros, el pueblo de Dios, debemos ser justos como nuestro Padre, que es justo. Debemos ser rectos en todo, debemos ser santos. Y como dice Pedro en su carta: sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Nosotros debemos tener, conocer esos atributos, enamorarnos más de Dios y luego aprender de Él para poder manejarnos en un mundo donde reina la injusticia. Y escuchen bien, justifica la injusticia. Hacen ver que ser injusto es bueno. En algunos momentos de la historia ser injusto es bueno. Pues hermano, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es recto, reina, gobierna con justicia, con rectitud. Él te revela todo la información que nosotros necesitamos para poder manejarnos aquí correctamente y glorificarle a Él. Él no va a demandar de nosotros algo que Él no ha pedido, porque sería injusto luego penalizarnos por eso. Así que hermano, concéntrese en conocer que nuestro Dios es justo, nuestro Dios es recto. En medio de un mundo de tantas injusticias, hay un Dios que gobierna por encima de todo, que es justo y que es recto. Así que le voy a dejar hasta aquí. Hay varias más, hay 3 más, pero también hay una pregunta que vamos a estar contestando, si Dios lo permite, el miércoles que viene, acerca de cómo Dios puede, siendo justo, justificar al impío. Y esa es una pregunta que nosotros nos vamos a dirigir al Nuevo Testamento, en cómo Dios nos perdonó a nosotros, que nosotros merecemos. Él siendo justo, nosotros merecemos la muerte, pero Él nos dio vida. Entonces quiere decir que echó a un lado su justicia, y eso lo vamos a estar estudiando, si Dios nos permite, el miércoles próximo por estos medios. Pero hasta ahora vamos a dejarlo hasta aquí para que usted entonces se concentre, ore en familia o ore individualmente. Nos mantengamos este domingo aquel grupo que le corresponda
asistir a nuestro templo, pues allí lo esperamos con todas las medidas de seguridad que hemos tomado para alabar, adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad y escuchar su bendita palabra. Así que acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú te revelas, gracias por revelarnos lo que tú quieres que nosotros hagamos y cómo nosotros debemos conducirnos, tu voluntad, que sabemos que es agradable y que es perfecta. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que se encuentran viviendo situaciones difíciles de ansiedad, de esta incertidumbre, Señor. Ayúdalos, mi Dios, fortalécelos, Padre. Aquellos que también puedan estar enfermos, mi Dios, sánalos, Padre amado. Te pido, Señor, que tu iglesia se fortalezca en medio de esto. Sabemos, Señor, que no depende de nuestra fuerza, sino depende de ti. Y todo eso, Padre amado, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde.